Continuamos entonces con el paradigma concurrente declarativo y vamos a terminar haciendo un análisis de las limitaciones y extensiones de la programación declarativa en general, incluida lo concurrente. Vamos a empezar por ver ventajas y limitaciones, luego vemos dos problemas específicos que se presentan que son con la eficiencia y la naturalidad de los programas que escribimos en la programación declarativa y terminamos hablando de cómo se extienden esos modelos para resolver esos problemas de eficiencia y naturalidad. Entonces, la ventaja de la programación declarativa, primera, es que los sistemas se construyen de forma simple. ¿Qué significa eso? Que se construyen como componentes y los componentes en forma de componentes y cada uno se construye de manera independiente y se prueba de manera independientemente de los otros. Eso es una ganancia para construir cosas grandes. Particularmente hace que la complejidad del sistema sea la suma de las complejidades de sus componentes y entonces la pueda uno dividir en pedacitos y atacar problemas más pequeños para resolver el problema grande. Sin embargo, aparece la pregunta de si todo entonces se puede programar declarativamente de manera que los programas sean a la vez, fíjense estas dos palabras, naturales y eficientes. ¿Qué es eso de naturales y eficientes? Entonces, por eficiencia entendemos que el programa que yo hago, cuando se compila y cae allá al lenguaje, digamos, del ensamblador, realmente no pierdo tiempo en eso. Es decir, el tiempo que se demora el programa corriendo es solo tiene un overhead sobre el tiempo del programa normal, pero no más, o sea, constante. Y por naturalidad entendemos por un programa el cual requiere muy poco código para resolver problemas técnicos que no están relacionados con el problema original. Y allí aparecen tres asuntos especiales. Uno que es la modularidad, o sea, la modularidad tiene que ver con la naturalidad. Otro, el no determinismo. Y otro, las interfaces con el mundo real. Entonces hablemos de estas tres cosas, de esas dos y las tres de naturalidad. Entonces, sobre eficiencia. Entonces ya sabemos, el computador está optimizado para modificar datos en el sitio, pero el modelo declarativo nunca modifica datos en el sitio, sino que siempre crea datos nuevos. Entonces esto trae un problema de manejo de memoria, porque parece que gastará más memoria de la que se necesita. Y eso es verdad, pero no es un problema tan serio, dado que el tamaño de la memoria activa puede permanecer pequeño gracias a los recolectores de basura. Sin embargo, es un problema, ¿cierto? Una solución, no pongamos asignación en el sitio, pero entonces perdemos las ventajas de la almacén de asignación única, que ya las hemos visto. Una pregunta que uno puede hacerse es si un compilador puede traducir efectivamente programas declarativos en un computador estándar. O sea, yo hago declarativo, pero él corre en un estándar que no es declarativo. Y la respuesta es sí, si a uno se le permite reescribir el programa en uno menos natural. Pero cuando es traducción, no importa eso. Bueno, los problemas de naturalidad, ¿cuáles son? Primero, modularidad. Se dice que un programa es modular con respecto a un cambio en una parte específica si el cambio se puede realizar sin cambiar el resto del programa. Es decir, me pidieron un cambio de algo, yo le meto la mano a un pedacito de código y se arregló todo. Eso es lo que llamamos modularidad. Entonces, hemos visto memorización en memoria oculta, eso es una cosa modular. Hemos visto la instrumentación de un programa, conocer cuántas veces se invoca alguno de sus subcomponentes. Eso sería el tipo de cambios que uno quisiera que fueran modulares, ¿cierto? Por ejemplo, en un componente declarativo, si uno tiene una función, esta llama SC, que por dentro tiene unos procedimientos P1, P2 y un procedimiento P3 y P2 llama a P1 y llama a P2 y P2 llama a P2 y P3, ¿cierto? Y suponga que alguien dice, bueno, ya está eso, ahora quiero contar el número de veces que se invoca el procedimiento P1. ¿Qué cambio le tengo que hacer al programa para que eso se pueda hacer? Resulta que la solución declarativa es no natural y no modular. Como es declarativo y no tengo estado, entonces no tengo más opción que como que aumentarle a cada procedimiento su interfaz con dos cosas. Una que me dice el conteo que llevo hasta que entra a llamar a P1 y esto es el conteo con que salgo al salir de P1. Y allá digo que el conteo con que salgo es el que conteo con que entro más 1. Lo mismo hago con P2, que son los que tengo que contar, ¿cierto? Ah, no, P1, luego con P1 que es el que tengo que contar. Pero en todos tengo que mandar T1 y TN o E1 y UN, que es las veces que he llamado a P1 y las veces que las he llamado después de salir de aquí. Y eso es no modular y no natural. No modular porque cambié la interfaz de los procedimientos. Si alguien los usaba, tendrá que cambiarlo también. Y no natural porque pues no es natural hacer las cosas así. Ese es un problema de la declaratividad. Segundo problema, el no determinismo. El modelo concurrente declarativo siempre se comporta determinísticamente. ¿Qué significa eso?
que para una entrada siempre la salida es igual y siempre pasa lo mismo, aunque por dentro hay un no determinismo no observable. Pero en la vida real, los componentes que son verdaderamente independientes se comportan de manera no determinística con respecto a los otros, es decir, que a veces se comportan de una manera y a veces de otra, y eso no lo puede hacer un programa concurrente declarativo. Entonces, por ejemplo, una aplicación cliente-servidor o una aplicación de despliegue de video, aquí vamos a hablar del cliente-servidor, donde el servidor tiene un flujo de entrada a partir del cual lee mensajes, que son como órdenes de servicio, y supongamos que tenemos dos clientes independientes. ¿Qué pasa si ellos se comunican con el mismo servidor? ¿A quién atienden primero? Entonces, unas veces puede atender primero a uno, otras veces primero a otro, y realmente, dependiendo de a quién atendió primero, yo puedo darme cuenta si atendió primero al uno o al otro. Eso se llama un no determinismo observable. Y eso no es el no determinismo que aparece con la concurrencia declarativa. Quiere decir que no va a ser natural hacer una aplicación cliente-servidor con la concurrencia declarativa. Otro ejemplo que tiene que ver con la naturalidad es el mundo real. El mundo real no es declarativo, pues normalmente tiene estado. Las entidades tienen una memoria interna. Y como concurrencia, las entidades evolucionan independientemente. Entonces, el mundo real no es naturalmente declarativo, pero los programas declarativos interactúan con el mundo real. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso naturalmente? Entonces, ahí vienen los problemas de interfaces y de especificación. ¿Cuáles son los problemas de interfaces? A los componentes declarativos les hace falta expresividad para comunicarse con los componentes no declarativos. Y hay problemas de especificación, que las especificaciones frecuentemente mencionan estado y concurrencia, y resulta que uno no tiene cómo manejar eso, una concurrencia declarativa. Entonces, esos problemas habrá que solucionarlos. ¿Quiere decir que el modelo declarativo es incorrecto o no sirve? No, no hay un modelo que sea el correcto en el que hay que hacer todo. Los modelos de computación, como dice aquí, difieren en cuán expresivos son y en cuán difícil es razonar sobre ellos, ¿cierto? Los modelos más expresivos no son mejores que los otros, pues no siempre llevan a problemas más sencillos y razonar sobre ellos es normalmente más difícil. Entonces, todos los modelos tienen su lugar y todos los modelos se pueden usar juntos de manera beneficiosa en el mismo programa. Por lo tanto, vamos a trabajar con un principio que se llama el principio de mínima expresividad. Cuando yo programe un componente, cuando usted programe un componente, el modelo de computación correcto va a ser el modelo menos expresivo, es el que tenga menos cosas, menos extenso, ¿cierto? Pero que resulte en un programa natural. O sea, el que maneje menos conceptos, pero que resulte en un programa natural. Ese es como el principio con el que vamos a trabajar en este curso. Bien, como la programación concurrente declarativa no alcanza para todo, entonces vamos a extenderla. ¿Cómo la podríamos extender? Uno hablaría del modelo secuencial declarativo, en el que estos son los modelos que ya tenemos. El modelo secuencial declarativo, en el que el comportamiento de un componente es independiente del momento en que se ejecuta o de lo que pasa en el resto de la computación. Tenemos un modelo concurrente declarativo, en el que tenemos concurrencia dirigida por los datos y dirigida por la demanda. Ya los vimos esos dos modelos, y ahora la pregunta es, ¿y qué más hay además de esos dos modelos? Entonces podríamos hacer un modelo concurrente por paso de mensajes. ¿Qué es lo que pasa allá? Que el no determinismo observable se puede restringir a pequeñas partes del programa. Y va a ser interesantísimo hacerlo porque nos va a permitir expresar cosas que no podíamos en la concurrencia declarativa, pero sin el peligro de hacer concurrencia con estado, que también se puede hacer. Podemos coger el modelo declarativo y extenderle con estado. Y entonces vamos a verlo también, y esto permite expresar la programación secuencial orientada a objetos. Cada componente va a poder llevar una historia, lo cual lo deja interactuar con su ambiente, adaptándose y aprendiendo de su pasado. También podría ser un modelo concurrente con estado compartido, o sea, concurrencia y estado, ¿cierto? Pero razonar en este modelo es realmente muy complejo, pues pueden existir múltiples historias interactuando en formas impredecibles. Entonces, también existen mecanismos para eso, pero realmente es el modelo más complicado de manejar. Y también hay un modelo que es el modelo relacional, que es el declarativo extendido con búsqueda y permitirá la programación con relaciones, abarcando programación lógica no determinística, ¿cierto? Cada uno de esos da lugar a un diferente paradigma de programación.